Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto, un verdadero honor, una verdadera satisfacción el poder estar en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte herramientas, conocimientos para que puedas tomar decisiones financieras inteligentes. Pero en esta oportunidad no vamos a compartirte solo conocimientos y herramientas. Hoy le damos el inicio a un programa en el cual te vamos a proveer inspiración. Así que ya no solo son conocimientos y herramientas, sino que iniciamos con un nuevo segmento, un nuevo formato de programa en el cual, como siempre, serás tú quien nos diga si les gusta, si quieren que lo ampliemos, si quieren que extendamos este nuevo formato que hemos titulado Inspiración TF. Así que te damos la cordial bienvenida. Si eres de las personas que tiene buen tiempo de estar con nosotros, agradecerte que seas de la comunidad de Trascendencia Financiera. Y si es la primera vez, pues darte la cordial bienvenida. Haremos todo lo posible para que el tiempo invertido con nosotros valga la pena. Así que ya te vamos a comentar si eres, llamemos de las primeras veces que estás escuchando o viendo el programa, pues bueno, ya te vamos a decir cómo puedes comunicarte, pero antes de eso quiero darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera. Como escucharon, estamos estrenando un nuevo segmento. Como ustedes saben, después de una serie, en este caso hemos terminado la serie Storybrand, donde platicamos sobre temas de comunicación y cómo poder ser más efectivo. También escuchamos en el tema del refresh, voy a agarrar la secuencia para que vean, tenemos cómo poder hacer un buen currículum y después el libro de Trascendencia Financiera, Padre Rico, Padre Pobre. Ahora estamos adicionando una nueva segmento donde vamos a hablar con personas que nos van a inspirar, nos van a contar de cuáles son esos grandes retos que tienen en la vida, pero principalmente queremos enfocarnos a ese estímulo y lucidez que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones de problemas, porque todos hablamos de las historias de éxito, pero rara vez nos ponemos a pensar qué fue lo que se requirió para llegar a ese punto y cómo pueden hacer una concepción de ideas para poder emprender en un proyecto nuevo. Hoy tenemos un gran invitado y gran amigo, Juan Francisco Yi, de la empresa Visualiza. Así que primero que todo, bienvenido, Juan Francisco. Muchas gracias por invitarme a este programa. Yo creo que para mí es un gran honor estar aquí con ustedes dos y participar, aparte de poder comunicar un poquito mi experiencia. Buenísimo. Quiero contarte, Juan Francisco, que estás inaugurando este espacio, así que hemos pensado en varias personas que nos gustaría que nos cuenten su historia de vida, su historia empresarial, poder escarbar un poco de la persona y ayudarnos a todos a inspirarnos. Así que te damos la bienvenida porque estás inaugurando esta idea que nos la han pedido, así que bienvenido, abrís la puerta para este segmento de aquí en adelante. Ya los amigos decidirán si quieren más o no, así que gracias por aceptar la invitación y así que tienes una gran responsabilidad. Vas a ser el número 1. Muchas gracias. Sí, yo creo que para mí también es importante poder estar acá con ustedes, ya que creo que tenemos historias que contar, ¿verdad? Que no todo es fácil y con un propósito más aún es, la verdad es que uno tiene que aprender a gozarse el día a día con problemas, con preocupaciones. Entonces yo creo que para mí sí es importante estar aquí con ustedes y aparte, comparto esa gran responsabilidad y muchas gracias. Pues muchas gracias. Y te diría una cosa, Juan Francisco, una de las cosas que nosotros platicamos con César en cada proyecto que realizamos es que siempre buscamos tener mejores problemas, no tener problemas porque problemas siempre van a haber, simplemente tenemos que mejorarlos. Pero antes de empezar a hablar ya de específicamente Visualiza, la experiencia como empresario, me encantaría que nos contaras un poquito de tu historia personal, dónde naciste, cómo es tu familia y qué estás haciendo actualmente. Bueno, como ustedes saben, soy Juan Francisco Yi. Yo nací en el año 77, ¿verdad?
Es jovencito. Sí, soy Sí, jovencito. súper joven, súper. Patojito. Patojito, como dirían en Por acá, Guatemala. En Guatemala, sí. Vengo de una familia grande y numerosa. Somos 7 hombres y una mujer. Somos 8. Wow. Mis 2 papás. Aparte, siempre viví cerca de mis primos. Entonces, éramos un familión. Estas navidades van a 15, ser alegres. 20, con mis primos que vivíamos todos en la misma cuadra en Misco. Entonces sí, yo vengo de una familia grande, ¿verdad? Estudié en el Colegio El Roble desde pequeño. Ahí pasé toda mi primaria, secundaria y me gradué del Roble, ¿verdad? Compañero del hermano aquí de mi Mario. hermano. Nos graduamos juntos del colegio, ¿verdad? Siempre creo que fuimos una familia muy, muy apegada a los principios. Mi papá, él, pues su familia viene de la China. Su papá vino en barco, pues, ¿verdad? Entonces era muy cerrado en sus principios, lo cual también a veces para expresar los sentimientos que tenemos es un poquito difícil. Además, viniendo de la familia china y yo que soy así como canchito, ojos claros, pues es un poquito distinto, esa mezcla es rara, ¿verdad? Entonces, numerosa, siempre estuvimos jugando muy, muy, muy allegados a la familia, ¿verdad? Y que mi papá sí nos inculcó esos principios de ayudar a las demás personas. Creo que esa es una de las cosas más importantes que yo me he llevado de mi padre, ¿verdad? Y contame una cosa, Juan Francisco, ¿por qué vino tu abuelo a Guatemala y por qué de China vino a parar acá? Fíjate que mi abuelo vino por esos problemas de comunismo y eso, lo pusieron en un barco cuando él creo que tenía 7, 6 años. O sea, vino de niño. Sí, de chiquito, solo en el barco. Aquí en Guatemala hay una comunidad bastante grande china, entonces lo recibieron una familia en Escuintla, en La Gomera, Escuintla. Entonces, ahí pues creció mi papá. ¿En Escuintla? No, mi abuelo, ¿Tu abuelo? perdón. Sí, mi abuelo, sí, en Escuintla, La Gomera. En Wow. La Gomera, Escuintla. Ahí. ¿Y qué hacía? ¿Qué fue lo que estuvo haciendo al principio tu abuelo y después qué fue lo que hizo tu papá? Pues mi abuelo fue criado por una familia también china, ¿verdad? Él puso restaurantes en La Gomera. Luego, bueno, mi abuela murió cuando mi papá tenía tal vez 2, 3 años. Cuando nació mi tía, tuvo problemas en el parto y falleció. Entonces mi abuelo se volvió a casar. Luego se vinieron a Guatemala, ¿verdad? Y bueno, mi abuelo tuvo que dar a una de sus hijas a otra familia porque no podía cuidarlo. Tenían 4 hijos. Entonces la grande, mi abuelo no podía cuidarlo solo al principio, ¿verdad? Entonces lo tuvo que dar a otra familia y crecieron pues más o menos separados. Ya después más grandes se unieron, pues, ¿verdad? Como familia, pero sí fue una niñez bastante dura para mis tíos y mi papá, sí. ¿Y tu papá qué fue lo que hizo durante su vida? Bueno, mi papá empezó ayudando a mi abuelo en los restaurantes, hacían los fideos para las comidas y todo esto. Luego él, cuando se vinieron a Guatemala, pues estudió en el Don Bosco. Empezó a trabajar desde que tenía 5 años él. ¿Tu papá? Mi papá, Ujú. sí, ayudando al abuelo y también limpiando inodoros y, o sea, sí le tocó Todo duro. lo que se Sí, necesitara. sí. Ujú. Él empezó también desde abajo uno de los, ¿cómo es que se llama esto? Los productos de azúcar, los ingenios de azúcar. Ujú. Empezó ahí trabajando en un ingenio de azúcar, empezó de mensajero, después fue creciendo y creciendo, Mm. hasta que fue la mano derecha del dueño de uno de los De uno de los ingenios. sí. ingenios. Ujú. O sea que es uno de los ejemplos que hemos platicado de que si tiene la actitud para poder salir adelante y el compromiso, el límite es tu imaginación. Sí, luego él ya grande, ya con todos nosotros, pues él cerró, bueno, es porque ya falleció, ¿verdad? Pero Ujú. economista, ya grande, terminó su carrera y todo y puso su oficina y realmente trabajó muy bonito porque trabajó con grandes empresas aquí en Guatemala. Ya después de que cerró economista, trabajó para muchas empresas grandes aquí en Guatemala. Entonces, muy, muy bonito porque ese es el ejemplo que nos Les dejó. inculcó él. Sí, ¿verdad? Siempre tratar de seguir adelante, no importa qué pase,
¿verdad? Pero siempre dando, ¿verdad? Porque él siempre estuvo ayudando a todo lo que lo tenía a la par. O sea, que Bueno. estás hablando de dos valores que te inculcó tu papá. Uno es el resiliencia, por decirlo así, que sea Sí. persistencia, y el otro es siempre ser solidario. Exactamente. ¿Qué Y el otros? trabajo. Y el trabajo. Y el trabajo. Porque lo Sí. viste, pues no tanto de tu abuelo como... ¿Llegaste a conocer a tu abuelo? No, yo no. 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 Yo, Ok. sí, yo creo que nadie... La verdad es que nuestra familia, bueno, cuesta un poquito porque por lo reservado que era mi abuelo, como no se sabía Ujú. de dónde venía. Mi papá después fue a la China a visitar a la familia y todo esto, pero ya grande. Ya tal vez cuando él ya tenía unos 50, 55 Ala, años, guau. sí. Ujú. Para ver cómo eran sus raíces. Exactamente. Y en esto, bueno, vemos un poco la historia de tu abuelo, cómo fue que tu papá le comenzó a ayudar a tu abuelo y cómo él comienza a escalar desde la mensajería hasta ser la mano derecha del encargado del ingenio. Contanos ahora un poquito de tu persona, cómo es tu vida, llamemos tu vida profesional, cómo arranca, en qué te dedicaste, qué iniciaste, qué has hecho hasta el momento donde estamos el día de hoy. Sí, yo estudié arquitectura. También trabajé en cursos de vacaciones, trabajé en Interfer vendiendo jeans, también estuve trabajando vendiendo helados, también en las ferias, hice pizzas, también en Interfer, vendí pescado en la terminal con uno de mis hermanos. O sea, sí, he tenido varias... Polifacético. Sí, la verdad es que lo que podíamos hacer, ¿verdad? Mis hermanos también trabajaban en expendios en la terminal cargando sacos, o sea, siempre tratando de ver qué hacíamos con amigos de mi papá en ese entonces. Esa oportunidad de ver las cosas de un distinto modo, que uno se tiene que ganar lo que tiene, es muy bonito. Entonces, yo estudié arquitectura, me gradué del colegio, estuve estudiando arquitectura, estuve trabajando también en cuestión de arquitectura de dibujante, hacía maquetas, ¿verdad? Con compañeros, nos juntábamos a hacer maquetas y las vendíamos. Me contactaban de algunas firmas de arquitectos para hacer las dibujos. maquetas, Ajá. ¿verdad? Ahí empecé. Luego me gradué, ¿verdad? Tenía mi oficina de arquitectura con 3 arquitectos y un ingeniero. Se llamaba Grupo Ancona. Empecé a trabajar con ellos. Pues yo era socio, fundador con ellos. Me invitaron a trabajar. Diseñábamos pues casas, edificios. Teníamos una planta de concreto malterinado, ¿verdad? Ujú. Éramos la competencia ahí de cantera, por ejemplo, en aquel entonces. Entonces, muy bonito, estaba empezando mi carrera, teníamos varios proyectos. Luego, por cuestiones del destino, pues me cambió. Ahora trabajo en Visualiza, que es una clínica oftalmológica, ¿verdad? Que es empresa familiar. Ellos me invitaron a trabajar con ellos porque en el 2001 ellos transformaron su clínica de una clínica privada. Ellos quisieron abrir un servicio social. Entonces empezaron a trabajar con una fundación que fue la que los entrenó y la que los invitó a aprender todo el know-how del negocio en India, ¿verdad? En uno de los hospitales más grandes del mundo, en India, que se llama Aravind. Entonces, esta fundación los invitó allá a la India para aprender el know-how y traérselo. Pero una de las condiciones que tenía la fundación era que tuvieran un administrador. Entonces, ellos pensaron que era así como solo para el rato y cuestiones así. Entonces me dijeron, mira, ¿por qué no nos ayudas solo para cumplir el requisito? Entonces yo les dije, miren, yo ya tengo un año con mi empresa y la tenía en la Diagonal 6. Yo creo que todavía, mi ex socio ahí todavía ¿Tiene sigue, la pues, oficina? todavía tiene la Ujú. oficina. Entonces yo le dije, bueno, ¿a qué horas? Mira, va a ser poquito, solo tenés que llenarnos unos requisitos para la fundación y todo esto. Bueno, le dije, vamos a ver. Y eso fue en el 2001. Empezó el 2002, ellos empezaron la clínica más o menos en febrero, marzo. Bueno, ya con este servicio social, ¿verdad? Ujú. Eran 8 empleados. Yo era parte de esos 8 empleados, ¿verdad? Y yo empecé a hacer reportes, llegaba a 2 horas, 3 horas.
después mediodía, ya después se me fue complicando un poquito porque llegaba a las 6 de la mañana a la clínica, salía a mediodía corriendo a comprar comida, comía en el carro, llegaba a mi oficina de arquitectura hasta las 3, 4 de la mañana por los proyectos, dibujando, porque en ese entonces no teníamos dibujantes, sino que nosotros mismos arquitectos hacíamos los dibujos, ¿verdad? Estaba Chino Rosales, que uno de mis socios, Pablo Yarena, estaba yo, ¿verdad? Vos fuiste socio de Pablo. Sí, fuimos ahí. Interesante. Luego, entonces yo fui el primero que me salí de la oficina, ¿verdad? Porque ya después no me dio tiempo, o sea... Eso de medio tiempo se vuelve como tiempo y medio. Fíjate que un momento yo decidí y les dije, bueno, yo ya no puedo continuar con este ritmo de vida porque sí realmente aguanté 1 año y medio, así como les digo, ¿verdad? Y sí era muy cansado, entonces yo les dije que iba a seguir con mi oficina de arquitectura, entonces ellos me dijeron, espérate, pensalo, ¿verdad? Y ahí fue donde pasó una cosa muy, muy, muy puntual en mi vida que me cambió y por eso es que yo trabajo ahora con ellos y me volví socio, pues al final. Pero fue una cosa muy puntual en mi vida que me cambió. Me cambió profesión, me cambió mi vida y por eso es que creo que estoy con ellos y aparte que es familiar, ayudo a mis hermanos, ayudo a la comunidad, ayudo a todas las personas que necesiten salud visual, a la gente pobre, que damos bastantes cosas gratuitas, servicio social, ayudamos a los niños, para la pandemia estuvimos repartiendo víveres y todo esto, pero fue una cosa muy específica la que me cambió la vida, ¿verdad? ¿Qué fue qué? Esto. Fíjate que la primera clínica que tuvimos, el servicio privado de la clínica normal privada está en el primer nivel y el servicio social estaba en el segundo, que era bien pequeña, ¿verdad? Luego de ser 8 fuimos 12 en los primeros 6, 7 meses, porque ya iba creciendo la clínica. Nosotros hacíamos jornadas oftalmológicas en las comunidades pobres y así era como ellos llegaban a la parte social. Yo tuve que cargar a una señora pobrecita que tenía 92 años. La cargué al segundo nivel porque había que subir las gradas, ¿verdad? Y la acaban de operar. No podía. Y no podía, entonces si no teníamos gente, pues, ¿verdad? Entonces yo la cargué a la señora y la subí al segundo nivel para verle el posoperado y todo esto. Luego, bueno, me fui a mi oficina, pues, y mi oficina era de 2.50 por 2.50, donde estábamos 4, ¿verdad? No tenían literalmente ni 1 metro para cada uno, no había. No había. Entonces, así los 4 escritorios así pegaditos y apenas si podíamos pasar. En eso, el posoperado es que le quitan, la consulta posoperatoria es que le quitan la conchita, le limpian los parpaditos y le toman la agudeza visual. Entonces ahí es donde ven si la persona ve o no ve. Ya. Entonces cuando le quitaron la conchita a la señora de 92 años, le limpiaron y todo esto, y ella empezó a ver, porque ella era ciega por catarata. ¿Sí? Catarata es una enfermedad que a todos nos va a dar, ¿verdad? Porque da por la vejez, es que el cristalino se nubla, ¿verdad? Entonces hay que quitarlo y se pone un lente intraocular y eso es lo que te hace ver. Es una cirugía súper rápida y te cambia la vida. Entonces a la señora le cambió la vida y a mí también. ¿Por qué? Porque cuando a la señora le quitaron el parche y le limpiaron el ojito y le tomaron la agudeza visual, la señora se puso a llorar porque ya miraba. Entonces pidió conocer a la persona que la había cargado ese día. Entonces me llamaron a mí. Entonces cuando yo llegué, la señora me abrazó y se puso a llorar. Bueno, y yo a mí me... Igual. Sí, no, o sea, esto fue una cosa que me cambió y me dice, aparte, eres un ángel y que qué bonito eres. Y me empezó a molestar la señora, ¿verdad? Entonces, era lo primero que mirabas en buen rato. Entonces, no, a mí en ese momento dije, estoy donde tengo que estar. Sí, te dio un sentido de propósito. Sí, entonces al principio lo miraba porque mi sueño era, yo estudié arquitectura porque me gustaba ver las cosas que yo pensaba, las podía, que la demás gente lo viera. Tangibilizar. Y yo también, entonces, y esto es lo mismo. Entonces, al final, por eso es que yo estudié arquitectura y por eso es que también va de la mano con el sentido de mi vida, que era ver las cosas que yo pensaba, se miraba y se realiza y se palpa, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue lo que... O sea que
podemos decir que dejaste de construir casas y edificios y ahora estás construyendo mejor calidad de vida a través de un ojo a la vez. Claro, sí. O sea, estás cambiando el mismo concepto de construcción, solo que ahora construís con otro tipo de impacto. Yo quiero agradecerte, Juan Francisco, por contarnos esta historia, porque son momentos, ¿verdad? Son momentos que son un parteaguas en la vida y dejan de ser ya solo porque en ningún momento es generar más ingresos, o por lo menos no lo has mencionado, generar más ingresos, tener más fama, tener más fortuna, sino ese agradecimiento de una señora en la cual, pues, hoy tenemos este espacio para poderlo compartir. Pero uno dice, bueno, estuviste cargando a una señora de 90 años, ¿verdad? Es decir, no es vaya y haga, sería bueno que se muevan, no, literalmente todos estaban con una misma idea de servicio, ¿verdad? Y servicio desinteresado y entregado y tener esas retroalimentaciones, pues en tu caso, como nos lo estás comentando, fueron un cambio, ¿verdad? Ya le dieron un sentido de propósito, un sentido de identificación con el proyecto. Sí, y aparte a mis hermanos ya me lo habían dicho y mira, nosotros vamos a hacer servicio social, que venite, pero a la hora de palpar eso, y eso es una de las cosas que yo les digo a los que trabajan conmigo, ustedes tienen que ir a las comunidades, ustedes tienen que sentir eso, porque ustedes transforman vidas. O sea, de ser ciegos a ver, o sea, eso es tan hermoso y tan lleno que a mí me llena. Entonces, al final, si gozas, si te gusta lo que haces, lo demás viene, lo demás viene. Yo quiero añadir a lo que bien estabas diciendo, Juan Francisco, y felicitarte por lo que estás haciendo y animando, porque muchas veces a nosotros nos pasaba que teníamos un taller de educación financiera en el cual les dábamos muchos conocimientos y les poníamos a hacer presupuesto, controles de gastos y demás, pero llegábamos al final a una etapa de enseñar la importancia de la generosidad. Pero la generosidad hay que vivirla. Es decir, sí, mandar un cheque o mandar una cantidad de dinero a otra persona, sí, ya ayudé. No es lo mismo que lleves cualquier cosa que lleves e ir al lugar donde está la necesidad y ver el impacto que ocasiona tus acciones. Y yo quiero tal vez, amigo o amiga, animarle que si usted tiene tiempo de no identificarse con la generosidad, por eso usted escucha que trascendencia financiera es no solo agradar a Dios con la buena utilización de recursos, no solo es tener buenos ingresos para el hogar, pero es también poder compartir de aquello mucho que Dios le ha dado. En el caso que lo que estamos oyendo con Juan Francisco, las destrezas y las virtudes de poder a través de sus destrezas como médicos, poderles dar la posibilidad a personas que no miraban ver. Es que apenas me puedo imaginar, no sé vos, Mario, cómo te sentís si vos cerrás los ojos, te entra ansiedad, querés abrirlos, pues porque te sentís inseguro, es una cosa espantosamente fea. Y cuando la persona abre ya nuevamente sus ojos, dice, wow, lo logré. Y gracias a mí me llena de inspiración, valga la redundancia. Yo te lo diría, de que uno de los casos que yo he escuchado de tema de visual que a mí me llenó mucho fue unas personas que después de que le quitaron esto estaba llorando, igual que como mencionó Juan Francisco, pero cuando le preguntaron por qué estaba llorando es porque le dijo finalmente voy a conocer a mi nieto, porque nunca lo había podido ver. O sea, obviamente con catarata tal vez miraba sombras, pero nunca había visto su nieto y ahora lo va a poder hacer. Ahora, una de las cosas que quisiera dejar la pregunta aquí a Juan Francisco, porque ya nos va a tocar el primer corte, es que uno de los retos más grandes que he visto en el mundo médico, Juan Francisco, es de que es bien difícil que un doctor, usualmente inicia su clínica siendo él o ella con un asistente. Y así es como van creciendo y creciendo y pueden llenar esa ocupación de su tiempo. Más sin embargo, muy pocos logran trascender a poder traer otros doctores en el grupo o poder crecer la clínica. Y en este caso mencionaste que el éxito fue un tema de solidaridad. Cuando regresemos, creo que vale la pena que platiquemos de esa historia, de cómo fue que nació Visualiza, cómo ha crecido y cuáles han sido esos retos que van a poder darse cuenta, amigos, que son retos que tal vez ustedes en un emprendimiento les va a tocar manejar. Definitivamente, porque lo que estamos escuchando lo puede hacer, bueno, un profesional que pueda tratar los ojos lo puede hacer bajo un esquema comercial. Y aquí estamos viendo que es con un sentido de propósito
también no solo se puede bendecir a más personas, sino también puede haber una expansión importante a través de una empresa que haciendo el bien genera bien. Así que queremos que en este espacio usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Recuerde que tiene 3 razones para escribirnos. La primera es para ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Nos manda un mensaje y guarda ese número entre sus contactos. La segunda es para que usted pueda saludar, pueda hacer una pregunta o algún comentario para nuestro invitado el día de hoy, Juan Francisco G. Y la tercera, si a usted le parece bien esta nueva dinámica que estamos teniendo para Trascendencia Financiera y le gustaría que lo replicáramos en el futuro, pues bueno, esa es la mejor forma de hacérnoslo saber. Así que vamos a importantes mensajes para usted mientras usted nos escribe. Recuérdese, más 502 59 19 05 42. Ya regresamos. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos darle las gracias a cada uno de los mensajes que usted nos envía. Usted es la persona que nos inspira a que nosotros podamos hacer el mejor esfuerzo para traerle el mejor contenido, las mejores herramientas y ahora también los casos de inspiración para que nosotros podamos animarnos a trascender con nuestras finanzas. Por eso nos encanta y ojalá usted también tener invitados como Juan Francisco G el día de hoy, como Inspiración TF, porque recuerde que está un programa de trascendencia financiera. Trascendencia financiera es más allá de usted. Es decir, no solo es para que usted tenga, sino que tenga para poder compartir con una mano amiga. Así que ese es el objetivo principal. Y Mario, dejaste una pregunta al aire. Creo que todos están a qué hora terminan los mensajes importantes para que haya un derecho de respuesta. Si querés, replanteas la pregunta a los amigos que recién están sintonizando para que, por favor, Juan Francisco nos pueda contar su experiencia. Perfecto. Estamos hablando con Juan Francisco y de la empresa Visualiza. Uno de los retos que tienen la mayoría de las personas que entran en el servicios médicos es que usualmente inician dando el servicio el doctor y posiblemente algún tipo de asistente. Pero te diría de que el 90% de los doctores quedan ahí y se quedan con la limitación de poder impactar en las vidas de las personas basado en cuánto tiempo tienen. O sea, las mismas 24 horas tienen todos. ¿Podrías contarnos, Juan Francisco, cómo fue que nació ya la clínica? Y como conozco un poquito la historia de ustedes, que nos contaran cómo fue que nació y cómo fue ese brinco, porque lo mencionaste así rápidamente, el tema del concepto de la parte social. ¿Y cómo fue creciendo eso hacia Petén y a otros lugares? ¿Por qué no nos cuentas esa historia de cómo nació la clínica con tu hermano Mariano y cómo fueron creciendo a través de ese proceso? Y la verdad es que me gustaría preguntarles, ¿y cómo hicieron para romper ese paradigma de que soy yo con mis pacientes y ya, no me cabe más tiempo? Sí, fíjate, Mario, que ellos se graduaron de la Universidad de San Carlos. ¿Ellos son? 2, porque está Mariano y Nicolás. Y ellos tenían su clínica privada, ¿verdad? Imagínate, 2 hermanos, sí, doctores 2 hermanos, haciendo otra clínica. En eso vino otro doctor que era compañero de ellos, amigo de ellos de la residencia de oftalmología y los invitó a ir a una jornada a Petén, porque allá había un gringo, ¿verdad? Se llama Vincent Pescatore, que tenía 2 orfelinatos, uno aquí en Guatemala y otro en Honduras. Entonces, Vincent Pescatore contactó a Antonio Hernández, que es el otro oftalmólogo, para poder hacer esta jornada porque se dio cuenta que había mucha necesidad en Petén, ¿verdad? Entonces, vino Antonio y invitó a Mariano para hacer estas jornadas. Entonces empezaron a hacer jornadas en Petén primero. Se dieron cuenta que había mucha necesidad y entonces se iban una semana al mes a hacer este servicio social. ¿Al mes? O sea, le asignaron 25% de su tiempo a esto. Wow. Fíjate. Entonces empezaron a rotar porque no podían ir los 2, ¿verdad? Entonces vino Mariano, invitó a Nicolás. Entonces empezaron a ir una semana cada uno, ¿verdad? Entonces así podían hacer. Y lo más chistoso es que, no tan chistoso porque sí les tocaba manejar 17 horas hasta Petén. Porque nada que tu avión va, o sea, manejado. Era en una cucarachita de mi papá,
¿verdad? Que le pusieron una parrilla, porque mi papá les prestó el carro, ponían en la parrilla microscopio y los insumos quirúrgicos se iban en el carro con la enfermera y todo, 17 horas, ¿verdad? 17, 18 horas a veces. Entonces, así como empezaron, ¿verdad? Solo hacer servicio social en Petén una semana al mes. Luego, ellos aquí en su clínica privada miraban también pacientes del Roosevelt, porque habían ya pacientes que los buscaban fuera del Hospital Nacional, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a ver esto. Muchas agencias internacionales, bueno, una en específico que se llama CBM, Christopher Blind Mission, quiso apoyarlos en Petén, ¿verdad? Pero antes de esto, Vincent Pescatore era de bastante dinero y tenía su propio avión y iba para Honduras a ver su otro orfelinato y lastimosamente tuvo un accidente aéreo y murió. Entonces el trabajo de Petén paró por eso mismo, ¿verdad? Porque ya no había quien ayudar, a quien juntar a la gente. Entonces, pero Vincent Pescatore conoció a un estadounidense que se llama Douglas Vilela en una playa en Estados Unidos, donde le contó el trabajo que él hacía aquí en Guatemala. Entonces, él no sé cómo contactó a Antonio Hernández, a Mariano y a Nicolás para que continuaran el trabajo. Entonces, así fue como con este gringo siguieron haciendo el trabajo, ¿verdad? Y cuando hablaron de seguir el trabajo fue no solo ir pues, seguir haciendo jornadas en Petén, sino que empezaron a conocer cómo era el mundo de la solidaridad o la parte social, o cómo fue de ese pedazo. Bueno, la solidaridad ya la traíamos, como te digo, de mi papá, ¿verdad? Como principio. Entonces, por eso es que ellos empezaron a hacer eso en Petén. Y aparte, con los pacientes pobrecitos que lo buscaban del Hospital Roosevelt. Cuando esta fundación quiso ayudar a expandir un poquito los servicios y qué podían hacer, invitaron a Mariano y a los 3 doctores a Costa Rica a un taller de administración de hospitales de una semana. Y ahí conocieron a otro especialista que se llama David Green, que también es de los Estados Unidos, y que les dijo, miren, ustedes con todo lo que pueden hacer, ¿por qué no integran su trabajo social a lo que es el día a día? Entonces ellos dijeron, mira, es que, entonces, ¿de qué vamos a comer, verdad? Esa es la pregunta. Entonces, exactamente. Ajá. Entonces, él muy sabiamente les dijo, mira, el que da, recibe el doble, ¿verdad? Entonces, así fue como empezó la clínica. Entonces, ya ellos fueron, como te digo, a la India, copiaron el know-how, y vinieron acá, ya pusieron la práctica privada y social, ¿verdad? Y así fue como les había contado anteriormente en el segmento anterior, que empezamos con 8, 12, 24, ahora tenemos 284 empleados. ¿Y en cuántas clínicas tienen abiertas en este momento? Tenemos 3 hospitales, uno en la zona 9 de la ciudad capital, tenemos el hospital en Petén, que le pusimos el nombre de Vincent Pescatore en honor a él. Y tenemos otro hospital en Shela, ¿verdad? Luego tenemos 10 centros de visión, ¿verdad? En todo el país. Tenemos en Totonicapán, en Huehuetenango, en San Marcos, en Mazate, en Escuintla, en Guastatoya, que lo acabamos de abrir, en Cobán y en Chimaltenango, ¿verdad? Tenemos 10 centros de visión que es de atención primaria, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre centro de visión y hospital para que los que no conocen ese concepto? Bueno, en la salud hay 3 niveles de atención. Está primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? La primaria es en las comunidades el primer acercamiento de los pacientes que vos podés solo resolverles lo principal. Es como el primer cuidado, ¿verdad? Luego el segundo nivel ya es un hospital, ¿verdad? Pero que no tiene todas las especialidades, que ya puede ver algo más, pero no completo. Y el tercer nivel es de especialidad, ¿verdad? Y así es como nosotros tenemos también estructurado nuestro sistema de salud ocular. El primer nivel, que son los centros de visión, lo cual nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas en la segunda causa mayor del mundo de ceguera, que es los errores refractivos, ¿verdad? Quiere decir, las personas que necesitan lentes, hay muchas personas ciegas que
porque no usan lentes. Entonces, ese es el primer contacto y ciertas patologías que nosotros podemos detectar con nuestros optometristas. Y tenemos transporte gratuito de los centros de visión hacia los hospitales secundarios, que es el de Petén y Xela, que es secundario porque ya tenemos oftalmólogos, tenemos salas de operaciones, ¿verdad? Y tenemos cirugías, pero ciertos especialistas van a estos dos hospitales porque no hay muchos especialistas en Guatemala, entonces van a estos hospitales cada mes. Y después, si no pueden resolver y es urgente en estos dos hospitales, lo mandan aquí a la ciudad capital, que es el nivel 3, que ya tenemos todas las especialidades, tenemos todos los equipos y tenemos ya 24 oftalmólogos, ¿verdad?, que trabajan con nosotros. ¡Wow! Imagínate. Qué interesante. Y me causa curiosidad, yo sé que se mencionaron varios nombres de departamentos en Guatemala y sé que nos escuchan cada vez más, nos escuchan más allá de las fronteras de Guatemala. Los nombres que mencionó Juan Francisco son nombres de departamentos del país, es decir, no se limitó a la ciudad, sino en diferentes puntos del país, que viene mi pregunta. Aparte de la aclaración por los que no son guatemaltecos y viven en Guatemala, ¿por qué el interior del país? Porque fácil podría haber sido expandámonos donde está el recurso, en otras zonas. Donde otras zonas. ¿Por qué al interior? Porque nosotros queremos llegar a todas las personas que necesitan salud ocular y casi todo está concentrado en la ciudad. Entonces, digamos, el 90% de los oftalmólogos está en la ciudad y entonces lo que nosotros queremos es darle ese acceso a las personas que no tienen esa posibilidad. Y no solo porque no tenga recursos, sino que también por ignorancia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos programas también de educación para salud ocular. Somos parte del Comité Nacional de Prevención de Ceguera del país, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud y varias clínicas también privadas que se han unido a esto, ¿verdad? Entonces hay un plan nacional que estamos tratando de lanzar y de continuar el trabajo. Se hizo un estudio de ceguera a nivel nacional, ¿verdad? Pero todo esto no se pudo haber hecho sin el coraje de estos dos doctores y de la esposa al final de Mariano, que también se unió, que se fundó la clínica con mis hermanos. Y cabal lo que estaba preguntando Mario, ¿verdad? Una de las cosas que cómo pasó de ser una clínica de un doctor y un asistente a esto, yo creo que es la visión, la misión, los valores que uno le pone a la empresa, querer crecer, uno también irse profesionalizando, estudiando. O sea, yo arquitecto, ¿qué iba a saber de finanzas y de manejo de procesos y de diagrama de colas y todo esto? Por supuesto, tuve que estudiar, ¿verdad? Poco a poco me metía en la noche a estudiar, saqué mi MBA, luego administración de hospitales, cursos, cada vez que puedo, pues me meto a un curso, ¿verdad? Ahorita con la pandemia en línea, o sea, siempre estar en eso. Queríamos expandir nuestros servicios, entonces tenía que yo por lo menos saber para poder contratar a las personas, ¿verdad? Y que no me hablen en chino, ¿verdad? Sino que eso es lo que creo que... Él sí tiene propiedad para decirlo, fíjate. Sí, ¿verdad? Vos y yo no tenemos propiedad para decir eso. Y además, si le hubiera dicho chino, tal vez se entiende, ¿verdad? Sí. No, y lo que pasa es que yo creo que sí tenés que saber hacer las cosas para que no te den atol con el dedo, decimos, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta los de limpieza, yo les decía cómo trapear, porque yo lo hacía. Cómo hacer las jornadas en las comunidades. Yo me iba a las comunidades a hablar con los líderes comunitarios, a hablarles. Yo me iba a meter a la zona 18 en la Maya 1, 2, 3, a hablar con todos ellos y nos cuidaban ellos a nosotros porque llevamos salud ocular a estas comunidades donde nadie quiere ir, ¿verdad? Al basurero, por ejemplo. Sí. Hay una escuelita, entonces darles tamizaje a los niños para que aprendan, porque muchas veces piensan que no pueden porque les cuesta o no sé, sin saber que tienen un problema de visión, ¿verdad? Entonces tenemos un programa que se llama Ventanitas de Luz, ¿verdad? Que hacemos tamizajes en las escuelas públicas. ¿Podrías solo explicar qué es un tamizaje para el que no sabe qué es eso? Tamizaje es solo un examen rápido para ver si tenés algún problema visual
y cuánto mirás a 3 metros, ¿verdad? Así puedes saber si necesitas lentes o si tenés alguna otra enfermedad como catarata que se puede ver, que tenés el puntito negro en medio de los ojos, pues se pone blanco, ¿verdad? Entonces eso es catarata, que lo confunden con el terigión, que es una carnosidad, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas que son visuales y que solo puedes ver así, ese es un tamizaje, ¿verdad? Eso es un tamizaje. Una de las cosas que creo que nos inspira en este tema de historias es que nos damos cuenta de que un negocio puede crecer exponencialmente con el enfoque de poder dar valor, con el enfoque de poder ayudar a las personas, porque muchos pensarían, pero es que hacer servicios para personas de bajos recursos no es negocio. Y la verdad es que puede ser negocio porque está enfocado a dar ese servicio, ese valor. Una de las cosas que creo que valdría la pena que nos contaras, Juan Francisco, también es qué son todos los servicios que brinda Visualiza, porque hemos hablado de hospital, hemos hablado de a veces cataratas, pero en general, ¿qué es el proceso? Y una de las cosas que también quiero romper es el concepto de, o sea, ir al oftalmólogo es irse a buscar anteojos o hay otras cosas que deberíamos de ver que nos están viendo en los ojos. Sí, claro. Una cita oftalmológica es un examen completo del ojo, tanto exterior como interior, ¿verdad? Y lo hace un oftalmólogo. Y lo hace un doctor oftalmólogo que, aparte, después de ser doctor, tiene que estudiar para oftalmología y después de oftalmología tiene una subespecialidad, ¿verdad? Entonces sí es bastante profesional. Realmente nosotros en la clínica tenemos todas las especialidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, se llama segmento anterior. ¿Qué es esto? Cuando tienes esa carnosidad en los ojos. Segmento anterior es toda la parte de enfrente, como que dice el ojo, ¿verdad? Esa es una de las especialidades. Tenemos glaucoma, ¿verdad? Que es cuando uno va perdiendo. Glaucoma se le llama a una enfermedad que es la ceguera silenciosa, porque nosotros no nos damos cuenta. Vamos perdiendo nuestra visión, nuestra ¿cómo se dice? Nuestro ángulo de visión, nuestra periferia se va cerrando y a veces no nos damos cuenta. Entonces tenemos que chequearnos por eso una vez al año. Y también podemos tener dañado nuestros nervios ópticos. Ese es glaucoma. Y más ahora con tanta televisión, hay tanto digital. Sí, también tenemos oftalmopediatría, ¿verdad? Que es exclusivamente para niños, ¿verdad? De esto que tienen los ojitos torcidos y todo esto, ¿verdad? Que es en niños. Luego también tenemos oculoplástica, ¿verdad? Que es para los párpados caídos, porque a veces cuando ya son de avanzada edad no pueden abrir bien los ojos y tienen muy cansada la visión, pues son los párpados, ¿verdad? Problemas en las vías lagrimales y todo esto que es la oculoplástica, ¿verdad? Tenemos también especialistas en retina y vítreo, ¿verdad? En retina ya es en la parte de atrás del ojo. Esto es para muchos problemas de la gente que tiene diabetes. Van a tener problemas en la retina. ¿Por qué? Porque por la sangre se vuelve más ralita. Entonces, los vasos interiores del ojo se sangran y pierden la visión, ¿verdad? Entonces, es un subproducto, por decirlo así, de tener diabetes. De la diabetes, sí. O sea que si tenemos diabetes hay que cuidarse los ojos más. Diabetes tienes que cuidarte de todo. Bueno, eso es tremendo. Entre todas las cosas, los ojos también. Eso sí no está en mi mapa. Sí. Entonces, y tenemos un centro diabético en la clínica La Zona 9. Tenemos un centro diabético en la cual tenemos médico internista, tenemos nutricionista y tenemos retina para que sea un poco más integral, ¿verdad? No solo verte los ojos y ya, sino que verte la parte de nutrición, cómo comes, qué tener que comer. También tenemos ahí venta de productos que puedes comer y insulina y todo esto para los diabéticos y un médico internista para que realmente te controle, ¿verdad? Todo tu presión y todo esto. Quiero contarles que yo tuve la oportunidad de estar en Visualiza, porque si bien es cierto, tiene llamemos un fundamento social, yo fui como paciente, es decir, un paciente que paga su consulta, que hace todo el proceso y tenía curiosidad porque Mario de alguna forma ha estado colaborando con este proyecto y quería ver cómo era el proceso. Y quiero decirles que de lo que yo fui, pasé con cualquier cantidad de personas que me revisaron los anteojos, me revisaron todo para llegar a una conclusión que por lo que había llegado, simplemente me despreocupara, no tenía nada relevante que hacer,
Sin embargo, había algo que tenía que tomar cuidado en los próximos 2 años. No es algo que lo tenía que hacer ya, sino que lo tenía que hacer en los próximos 2 años. Es decir, por lo que fui, no había nada de qué preocuparme, pero había un tema que si quizás no se hubiera hecho todo ese tipo de análisis, posiblemente llegan esos 2 años en los cuales pues ya eso se podría ver complicado. Entonces, es bien interesante, es bien interesante. Yo fui el de la zona 9, a Visualiza en la zona 9. Y es increíble, la verdad que es una muy bonita experiencia. Si usted no tiene un lugar y quiere revisarse, porque creo, no me recuerdo porque si lo pagué con el seguro, no lo pagué con el seguro, no recuerdo. Le digo porque por el monto a veces no aplica seguro, pero fue una muy buena experiencia. Entonces, yo tal vez solo quiero sumar, aparte de contarles que sí tuve la oportunidad de visitar Visualiza como un paciente. Hay algo que aprendí recientemente de Ronnie Madrid, que si usted le conoce, pues lo ha visto en Vaya con Dios, también es un pastor de la Iglesia Vida Real, y recientemente lo escuché conversar respecto sobre la temática del amor. Y siempre había oído 1 Corintios 3, el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni se envanece, y toda esa serie de características. Pero siempre lo vi como, pues en mi opinión, así como, qué bueno eso del amor, pero me suena hasta algo así como debilón, ¿verdad? Pero hizo de una forma tan magistral. Si quiere usted, busque Vida Real en YouTube y encuentre esa conferencia, que se la animo a que la revise. Es que dice que podemos estar haciendo bien, pero hacer bien sin amor. Es decir, este es mi trabajo, esto es lo que hago, te estoy ayudando y date por agradecido, que qué bueno que sos un paciente más. Sos un paciente más. Y por lo que yo percibo, Mario, no sé si lo percibiste de la misma forma como lo cuenta Juan Francisco, no es así. Es decir, por eso hice una introducción algo larga, es amor de las personas. Es decir, yo quiero que vean, yo quiero que el niño no le digan que es tonto porque no aprendió, es porque quizás no podía ver, de que vamos al basurero, de que vamos a estos lugares que Maya era, donde no pueden entrar. Maya 1, 2 y 3 era no. Sí, pues yo he oído que existe ese lugar en Guatemala, el basurero sí he ido, pero ahí no he ido nunca. Entonces se requiere de veras de tener ese nivel de amor como para ir uno a exponerse y poder ser de ayuda. A mí, le digo, me movió la silla, la forma, insisto, como Ronnie nos explicó esto, y ahora como me lo estás comentando, Juan Francisco, nos inspira, ¿verdad? De no solo hacerlo porque es social y porque ahora ya creció y ahora ya entran ingresos, sino veo que el principio sigue intacto, que es amar a las personas. Sí, yo creo que esa es una de las coherencias que hay que tener también en las empresas, ¿verdad? Que vas con tu misión y visión, porque nuestra misión es ser una empresa privada con proyección social basado en un modelo de gestión diferenciador que cuenta con personal capacitado y comprometido desde su proyecto de vida, ¿verdad? Y valores, ¿verdad? A desarrollar soluciones integrales creativas que generen bienestar interno y externo utilizando tecnología y recursos apropiados. Entonces, si vivís la misión, o sea, esto no es de que lo pongas en una pared y se acabó, sino que se viva. Entonces nosotros buscamos gente que esté comprometido con su proyecto de vida y que viva esto. Entonces la gente lo percibe cuando llega en el servicio. O sea, por eso es que muchas, bueno, y peor en cuestiones de salud no hay mucha gente capacitada, pero lo que yo busco es actitud, ¿verdad? Porque la aptitud yo la enseño. Como tenemos un centro de entrenamiento y todo esto, pero tiene que ir ligado perfectamente con esto y a los valores que uno le pone que los vivan, ¿verdad? Como la diligencia, perseverancia, integridad, lealtad, unidad, compasión y renovación, que son nuestros valores, ¿verdad? Tratamos de que la gente que trabaje con nosotros tengan estos valores. Entonces es muy importante desde que nosotros estamos entrevistando a la persona, ¿verdad? Que sean comprometidos y que tengan ese amor hacia los demás, porque nosotros tenemos que empezar, sí, es que yo voy a regalar. No, nosotros empezamos eso desde casa, desde el trabajo, desde la persona que me llega. Nosotros en Visualiza tratamos a todos por igual. Hay muchos gerentes y directores que no se sientan en la mesa con las personas de limpieza. Nosotros compartimos en las actividades con ellos. Ellos nos dan la retroalimentación de las cosas que podemos cambiar muchas veces, que ellos son los que están día a día, que escuchan a los pacientes, las quejas, y nadie los escucha. Entonces, tener esa oportunidad, y eso también hace crecer a las empresas,
darles esa oportunidad a ellos para que compartan y que se sientan importantes, ¿verdad? Con una cosita que ellos den, que son de limpieza, puede ser que cambie el servicio y la percepción. Entonces, eso creo que nosotros tenemos que trabajar día a día como seres humanos para ese amor al prójimo, ese amor al que está a la par mía, y que no sean solo palabras, ¿verdad? Sino que realmente lo vivamos y que sea así, ¿verdad? Yo creo que uno de los grandes éxitos que tiene cualquier persona en su trabajo es de que tenga un sentido de significado. Y el sentido de significado viene cuando trascendemos, hablemos de la palabra trascendencia, de que no solo es nuestro trabajo en el día a día, es que cada transacción que realizamos estamos cambiando vidas. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de eso les voy a dejar la pregunta. Así ya vamos viendo cómo vamos esperando después del segmento, donde quisiera que habláramos, Juan Francisco, de, bueno, empezamos con una clínica pequeña, hemos crecido, tenemos 10 puntos de venta o 10 centros en el interior, ya van 3 hospitales, pero esto no es fácil a nivel de finanzas, no es fácil en temas de crecimiento, así que cuando regresemos, ¿qué tal si hablamos de cómo han sido los retos financieros para crecer esta empresa? Así es, así que mientras usted escucha importantes mensajes para usted, le recordamos que la forma en la cual usted puede expresarse es a través del WhatsApp más 502 59 19 05 42, donde usted nos puede escribir y guardar ese número para recibir información de nuestra parte, donde puede saludar, mandar algún comentario o un saludo para Juan Francisco, o bien, si usted quiere que ampliemos y sigamos con esta dinámica de tanto en tanto de Inspiración TF. Lo dejamos con importantes mensajes para usted. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Muchas gracias por cada uno de los mensajes, por lo que podemos leer el espacio que nos queda para poder leer. Ya después lo hacemos con más tiempo, ver que usted también está siendo animado, inspirado a poder trascender financieramente donde usted se encuentre. Ya escuchó los inicios de Visualiza, cómo arranca con un deseo de poder manejar 17 horas en un Volkswagen. No pregunté si estaba nuevo, si estaba viejito, cómo era. A ver, sácame de dudas, ¿era viejito? ¿Era reciente? ¿Cómo era ese Volkswagen? Era 2 que 3, le podemos decir. O sea, llegaba a Petén, pero no pida mucho más. Era una cucarachita, era pequeño, lo tuvieron ellos que modificar un poquito la suspensión, sí, por lo menos. Sí, 17 horas en ese momento en calles que no eran muy sanos. Sí. Y con más o menos 150 túmulos. O sea, imagínate. Interesante tomar ese esfuerzo para desinteresadamente, ya Mario lo cuantificó, 25% del tiempo, para poder ayudar y bendecir. Y se da cuenta cómo se van dando esas casualidades, entre comillas, esas diosalidades, le llamo yo, donde se van poniendo a las personas correctas. ¿Para qué? Sí, hay un tema que ya voy a dejar que Mario nuevamente exprese la inquietud. Hay un tema financiero, hay un tema de retorno, hay un tema de juntas directivas, hay un tema, es una empresa, pero ¿cómo? Todo va como un nivel secundario de lo que es amar al prójimo y servir, en este caso de Visualiza, a través de la visión. Así que, Mario, te dejo para que replantees nuevamente la inquietud que dejaste para dar paso. A ver, primero, el paréntesis de Juan Francisco, uno de los retos más grandes que tuvieron tus hermanos fue ese, aunque uno puede tener el amor y el sentimiento, manejar 17 horas, aparte que hay un gasto económico realmente, es sacrificar el 25% de los potenciales ingresos que hubieran tenido en la clínica. O sea que solo ahí hay un cambio de mentalidad. Pero, ¿qué tal si platicamos y empezamos a conocer uno de los factores que han sido exitosos? Y es el tema de expansión y crecimiento. La pregunta es, ¿cuáles crees que han sido los retos más importantes que has tenido a nivel financiero dentro de Visualiza? Y quisiera que de una vez nos contaras y cómo les fue a ustedes en la pandemia. Sí, yo creo que una de las cosas más difíciles es ponerte metas, ¿verdad? Sí. Trazarte metas. O sea, si yo sí quiero hacer algo, pues al final creo que hay que poner hacia dónde quiero llegar porque yo voy a poner todos esos medios para llegar ahí. Yo El creo enfoque que y el la enfoque, visión. mucha gente no lo hace, ¿verdad? Cumplimiento de reglas, cumplimiento, profesionalizarse, estudiar, captar más. Yo creo que eso es una de las cosas que la gente no toma en cuenta y mucha gente piensa que ya se lo
se lo ganó y entonces yo no voy a hacer nada más porque yo me merezco. O sea, yo creo que no es así, ¿verdad? Ujú. Nosotros tenemos que ponernos metas, tenemos que plantearnos cómo nos queremos ver en un futuro y si nosotros hacemos eso con amor, con solidaridad, con la palabra de Dios, con todo, va a llegar. Entonces, pero nosotros tenemos que ir cumpliendo ciertas cosas para poder llegar a eso, pero las tenemos que poner. O sea, si yo quiero hacer una actividad, tengo que hacer A, B y C, sí o sí. Sí o sí. Sí o sí, ¿verdad? Entonces, pero mucha gente no lo tiene, no, pero Ni es lo que hace. pero yo no sé, no, es que entonces estudia, jala personas que lo sepan para que te ayuden a llegar a A, B y C, porque eso se trata también de juntarte con gente que también sepa, Por supuesto. de llenarte de esas personas que te sumen, ¿verdad? Entonces, uno también tiene, eso no solo es en la parte profesional, sino que en la parte personal también. Sin O sea, uno duda. tiene que tener amigos que sumen, ¿verdad? Y amigos que le echen porras a uno, que no es que los vea todo el tiempo, pero que realmente cuando yo los veo, realmente es como que si nunca nos hubiéramos dejado de ver. Y, o sea, ese tipo de cosas son las que creo que hacen crecer. Como les decía, el manejo de los pocos recursos que uno tiene, ¿verdad? Ujú. Pero saber para qué se van a usar. La priorización. Y la priorización y cómo se van a utilizar con ciertas reglas, ¿verdad? Porque una de las partes más difíciles creo que es una empresa familiar, es cómo vas a ponerte de acuerdo con tus hermanos, que ni si a veces cuando estás viendo la televisión no te pones de acuerdo ni con qué canal quieres ver. O sea, No le van ni al mismo equipo. Sí, y en los negocios es peor todavía, porque como ya cuando es plata de por medio, o sea, existen peleas muy, muy fuertes en otras empresas familiares y por eso es que a veces se rompen y no pasan de generación en generación por eso, por la plata. Ujú. Entonces, tener bien claro el propósito, ¿verdad? Que es ayudar a las personas de escasos recursos. El servicio social, por ejemplo, también con políticas muy claras de quiénes son, a quiénes se les va a dar, ¿verdad? Gratuitamente Ujú. y que también tienen que pagar un fee subsidiado, por supuesto, ¿verdad? Porque no es como que si fueran a una clínica privada, es un fee subsidiado, ¿verdad? Y las políticas de gratuidad son bien claras para todos, para que haya transparencia. Entonces creo que eso es uno de los retos más difíciles que hemos tenido porque la gente se salta los procesos, hace lo que quiere y entonces hasta uno mismo, ¿verdad? Entonces son seguir esas reglas y tener ese enfoque hacia dónde querés ir, ¿verdad? Porque yo creo que si sabes lo que querés, vas a llegar. Y como te digo, con la solidaridad y con el amor de Dios. Y yo creo que estás mencionando muchas cosas valiosas. Es Sí, más, ya los dos levantamos la mano que queríamos recapitular. sumar, recapitular y preguntar. Porque a veces podría pensarse, y es una aseveración pregunta a la vez, Juan Francisco, es, si yo lo que estoy haciendo es para servir, el dinero no importa. El dinero no importa porque con que esté sirviendo, el dinero es irrelevante. No es así, porque no es así. Sí. Pero te dejo, por favor, sumar sobre esa falsa premisa. Y aparte, como Mario estaba preguntando, en la pandemia pasamos casi 4 meses cerrados, ¿verdad? Entonces, y nuestro ingreso es por paciente. Si no tenés paciente, no tenés ingresos, ¿verdad? Entonces, sí, y mantuvimos a todos los empleados ya el 4.º mes, pues ya tuvimos que ir viendo qué podíamos hacer. Lastimosamente sí tuvimos que reducir un poquito la planilla, pero sí realmente da miedo, ¿verdad? Y ya 4 o 5 meses sin percibir, teníamos 2 pacientes al día, cuando recibimos 400. Entonces, sí realmente sí te da ese miedito. Bueno, realmente sí la vimos. Empezamos a ver que en dónde podíamos recortar. Lo primero que eso también es solidaridad, es también cortar un poquito los ingresos de los gerentes y de los dueños y todo esto, pues se recortó, se habló con la junta directiva, qué podíamos hacer, el control del gasto, ¿verdad? Un flujo de efectivo bastante
bastante riguroso en el sentido de estarlo viendo semana a semana, qué pagábamos, qué no pagábamos, cuánto teníamos. Entonces, eso creo que también fue una de las cosas importantes. Aparte de eso, sí pusimos un fondo aparte para ayudar a las poblaciones que teníamos los centros de visión que también eran afectadas, ¿verdad? Dándole víveres. Y creo que esa parte de solidaridad también nos ayudó a salir a flote, ¿verdad? Pero sí hubo un momento dado que dije, bueno, yo sí estoy totalmente asustado y qué más voy a poder hacer porque no puedo sacarlos a todos. O sea, yo estuve también hasta a punto, los accionistas estuvimos a punto de ver también qué hacíamos en cuestiones de si vendemos carros y en qué más podemos hacer para mantener también a nuestra gente, pues, ¿verdad? Entonces sí. Estuvo duro. Sí, control del flujo efectivo fue una de las cosas. También creo que nosotros en Visualiza nos caracterizamos por diagnosticar las cosas y dejar las cosas que realmente lo necesita el paciente. Si te necesitas unos exámenes especiales con otras máquinas, pues que realmente lo necesites, ¿verdad? No es por vender, no es por vender. Si necesitas la cirugía, es porque sí realmente lo necesitas. Si necesitas un par de lentes, es porque realmente lo necesitas. Y en el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, si arquitecto, así como yo, y tenés que hacer planos y necesito los lentes, pues sí, te voy a diagnosticar los lentes y te los voy a decir que los compres. Pero si viene una persona del campo, ¿verdad? Y tiene una graduación pequeña, yo no le voy a dejar los lentes porque primero no los necesita y segundo, ¿cómo voy a hacer yo que él gaste en eso? Porque tiene otras necesidades, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una de las cosas que nos caracteriza, ¿verdad? También es dejar las cosas que realmente necesita el paciente. Y yo voy a sumar a eso, y les dije que no necesitaba nada, ¿verdad? Pero sí tenía un pequeño cambio de graduación. Era un pequeño, llamémoslo un ligero cambio de graduación. Y pues dije, bueno, me van a recomendar efectivamente cambiar mis lentes. Me dijeron, la persona que me atendió me dice, es tan poco la diferencia que usted no va a sentir ningún cambio visual. Entonces no amerita que los cambie. Entonces, sumo, y esto, por cierto, nos estamos conociendo hasta el día de hoy con Juan Francisco, así que quiero decirte que efectivamente así fue en mi caso. Así y me es. dijeron, sí hay, sí, entonces no es de que lo cambie, ¿no? Su mejoría visual no va a ser imperceptible. Entonces dije, genial, así que ratifico que así es. Hay que hacer un resumen porque hay muchas joyas de aprendizaje en esta conversación que hemos tenido en este tercer segmento. Uno es, cuando hablamos de finanzas, ya habló Juan Francisco, tenemos que estar claros sobre la visión y el propósito. César mencionaba un punto que es un error que se comete constantemente en muchas empresas y es que creen que el ser solidario o tener algún tipo de apoyo es un tema de gasto. Y no es así, o sea, mírenlo del punto de vista. Si es un buen negocio ser solidario, vas a poder tener buena rentabilidad para poder apoyar a más personas. Exactamente. No es así de, ay, lo voy a regalar y por... No, esto tiene que, o sea, si quieren de veras tener un impacto... Llegar a más personas. Tenés que ver cómo ganas mucho dinero para poder ayudar a más personas. No se trata solo de, vamos a regalar, porque eso no es sostenible. Y vas a dejar de servir a personas porque no hiciste tus números bien hechos. Así es. ¿No crees? Exactamente, sí. Y ese es uno. Y el segundo de los aprendizajes que creo que es bien interesante es el concepto de cómo a veces en las crisis tenemos que demostrar la congruencia de lo que dices y lo que haces. Sí. Si quieres ser solidario, en las crisis demuestras si sos solidario de verdad o no. Y segundo es, cuando te toca las crisis, vas a tener, y esa es una de las cosas que platicábamos, ¿te recuerdas, César? Que una de las primeras cosas que las personas hacen cuando están en una crisis financiera es que dejan de soñar y dejan de percibir esa visión hacia dónde quieren llegar. Y bueno, ahí empieza todo el tema de flujo de caja que acabas de mencionar. Pero es sumamente interesante el poder decir, si nosotros vamos a hacer esto a largo plazo, vamos a tener que pasar una crisis siendo congruente con lo que hacemos. Pero creo que querías comentar algo, Juan Francisco. Y aparte también dar esa oportunidad a las personas que te rodean. Como te digo, nosotros lo que hicimos es abrir... ¿qué harían ustedes si estuvieran en nuestra posición? A todos. Genial. A sus gentes, a su equipo. Entonces ahí pusimos, digamos, la teleconsulta, hicimos el servicio a domicilio en ambulancias,
hicimos un montón de otras cosas. Hicimos también la farmacia a domicilio. Entonces, lo que hicimos fue bajar la base de datos a todos los que necesitaban gotas, por ejemplo, glaucoma, que necesitan gotas ya de por vida, pues enviárselos a sus casas. Entonces, y eso salió de los propios empleados que son también solidarios con nosotros, ¿verdad? Sí, entonces, no solo hacia afuera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno tiene un buen ambiente de trabajo? Y eso puede ser en casa, en tu empresa, con tus amigos. O sea, eso se pega. Entonces, ya empiezan los gastos. Muchas empresas, grandes empresas, empieza el gasto innecesario, el gasto ese hormiga que hay, ¿verdad? Que quitarles el café. Sí, utilizar esas hojas y que usan un montón de hojas y todo. Pero cuando sos solidario con todos, entonces los trabajadores también se dan cuenta, ¿verdad? Entonces... el ahorro viene de todos. Digamos... un recurso que malgastas es un recurso que deja de llegar. Sí, te doy el ejemplo de que en Petén podíamos tener abierto el hospital en Petén. Entonces, uno de los doctores dijo, yo me voy a Petén, no tengan pena. Yo me voy, y se fue 3 meses seguidos sin ver a su familia. Pero por eso mismo, ¿verdad? Entonces, imagínate qué bonito es eso. En su familia, ayuda a él en su familia, es solidario en su familia, a un ambiente bonito en su familia. Entonces, la empresa, al final, como antes decían, ¿verdad? Que los problemas se quedan en la casa. Eso es mentira. Mentiras. ¿Verdad? Siempre los llevamos a todos lados. Sí. Entonces, es cómo yo voy a ver esos problemas y cómo los voy a atacar. Yo me recuerdo, y sumando a lo que estabas diciendo, Juan Francisco, un buen amigo que dirigía una empresa de salud. Y son pocas en esa área de salud, los competidores, por decirlo de alguna forma. Y le llega el gerente administrativo y le dice, le tengo una muy buena noticia. Le dice, él estaba como gerente general, le dice, ¿cuál es la noticia? De que tenemos tal producto, tal medicamento y lo necesita la competencia y nos vinieron a tocar la puerta que por favor lo necesitan y que se los vendamos. Entonces ahora es cuando nosotros no se lo podemos dar porque vamos a ser nosotros los únicos. Y la respuesta que le dio este amigo que dirigía esta institución en ese momento le dijo, vas y se lo vendes. Y le dice, bueno, pero se lo vamos a vender al triple por lo menos, ¿no? Se lo vendes como se lo venderíamos a cualquiera. ¿Y por qué lo va a hacer si es nuestra competencia? Estamos en el mismo lugar y nosotros no vamos a arruinar a través de la salud, a arruinar a otras personas cuando hay alguien que lo está necesitando. Y fue algo que en lo que me decís, a veces uno solo lo ve en el receptor final, pero hay muchas áreas que están siendo afectadas, no solo en beneficio, sino también algo que me gusta mucho, Mario, el ejemplo. Es decir, el ejemplo de este médico que dijo, yo me voy, imagínate su familia. O sea, ¿cómo se sintió su familia de este médico? ¿Cómo se sintieron ustedes como organización de este médico? ¿Cómo se sintió el hospital de recibir a este médico? Es decir, se vuelve un efecto que no solo afecta una acción, sino se vuelve una acción multiplicadora positiva. Sí, no, y eso es un punto de uno en específico, pero los 24 que tenemos son así, fíjate. O sea, siempre hay algo que ellos dan más. Realmente la calidad con que vengan los pacientes, el amor, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida y a veces por el volumen de pacientes y todo esto. Tenemos problemas también. Exactamente. Pero cómo nosotros también nos apoyamos a ellos y y ellos cómo apoyan a sus familias para estar tranquilos y todo eso. O sea, eso es se vuelve un ecosistema, ¿verdad? El cual hemos creado, que creo que eso es valiosísimo. Y también, como decías, ayudar a las personas, a otros oftalmólogos, con nosotros se pueden acercar y se acercan otras entidades, otros oftalmólogos, también a pedir ayuda. También hemos tenido eso de que, digamos, en el Hospital Roosevelt, en la Unidad Nacional de Oftalmología, necesitan algo, pues entonces nosotros les compartimos, ellos nos comparten a nosotros. Es bien bonito el intercambio ese cuando se hace con corazón, ¿verdad? Una pregunta que me quedó con el tema de COVID, ¿cómo cambió? Como entiendo, por lo menos al inicio dijeron que te jalaron solo por un requisito, ahora supongo que sí. Ya te ganaste el puesto. Ya te ganaste el puesto. Entonces te pregunto, ¿cómo cambió la percepción
de tener dinero ahorrado y de inversión tras COVID. Pongo un breve contexto. Siempre se dice que es bueno ahorrar y siempre es bueno invertir a nivel individual, pero siempre a nivel empresa era no. A nivel empresa yo invierto y no tengo que tener ahorrado, sino tengo que tener todos los recursos. Pero COVID fue una lección a la fuerza algo dura para muchos. ¿Cómo cambió tu percepción del ahorro e inversión habiendo hecho este contexto tras COVID para la organización que dirigís? Sí, yo creo que es enfocarnos más y ir donde está la necesidad. O sea, muchas veces, ¿sabes? La proyección que teníamos posiblemente era, bueno, estudio de mercado y no sé qué, pero te hace pensar en muchas otras cosas, como por ejemplo nosotros a la hora de abrir otro centro de visión, me puse a pensar, bueno, pero también de dónde vienen mis pacientes también, ¿verdad? Es cosas que no lo habíamos tomado en cuenta, solo el estudio de mercado del lugar o lo que sea, pero de dónde vienen las personas, ¿verdad? Escuchar a las personas si necesitan el cuidado ocular o no también, ¿verdad? Y una de las cosas creo que también posiblemente lo puso más despacio, pero nunca perdimos ese empuje, ¿verdad? Creo que muchas veces cuando tenemos un problema ya lo dejo tirado, ya no seguimos, ¿verdad? Eso también no tiene que ser así, ¿verdad? Creo que ese empuje no tiene que parar. Lo pone un poco lento, sí, ¿verdad? Lo posterga también, pero creo que sabíamos a dónde íbamos también. Entonces, pero alinear esos recursos y dónde los íbamos a invertir mejor, ¿verdad? Digamos, pensé, bueno, podríamos haber abierto más en el occidente, pero realmente dónde también está dónde no hay población. la población, dónde no hay, ¿verdad? Dónde se necesita, dónde hay más gente pobre, dónde hay más gente vieja, dónde hay la gente de 40 años para arriba, porque Guatemala tiene una media de, no me equivoco, como de 26 años. Entonces es gente joven, pues, ¿verdad? Entonces teníamos que regresar también a nuestros principios, ¿verdad? Habíamos perdido mucho también la parte de las jornadas oftalmológicas en los suburbios pobres de la ciudad, también que fue lastimado. Entonces ya no estábamos haciendo. Creo que regresar a nuestros motores de valor, ¿verdad? Regresar a eso también para poder invertir. Entonces ahora invertí más en otros equipos de jornadas oftalmológicas, de equipos de personas, ¿verdad? Que van a dar este servicio a las comunidades para que lleguemos más a las comunidades que lo necesitan, ¿verdad? Entonces enfocarse, regresar a nuestros principios, cómo empezamos la clínica con jornadas oftalmológicas en los pueblos pobres, ¿verdad? Sí. Y te hago una pregunta. A ver, uno de los aprendizajes que nosotros damos en Trascendencia Financiera es tratar de buscar la diversificación de nuestros ingresos. Y cuando invertimos, diversificar tu portafolio. Visualiza, por lo que he entendido, también está diversificando sus servicios. Y entonces vienen dos preguntas. Uno es, ¿hacia dónde están diversificando? Y la pregunta última es, ¿qué te gustaría hacer? O mientras estás apoyando en Visualiza, ¿qué te gustaría que fuera el logro en los próximos años o antes de que uno ya muera? ¿Cómo sería ese sueño? Sí, yo creo que nos estamos diversificando en toda la parte que va asociada con las enfermedades oculares también, ¿verdad? Digamos, como les estaba diciendo, que tenemos el centro diabético, entonces tenemos doctor internista, tenemos nutricionista, tenemos un laboratorio de sangre para que todos vayan y no se tengan que ir a otro lado y que sea más fácil, porque mucha gente viene de lejos y quiere que que no gaste en transporte y volver a regresar, ¿verdad? Entonces, ahí nos estamos diversificando también. Algo que tiene mucho cuidado también es dental, ¿verdad? En la parte dental también hemos estado haciendo jornadas en las comunidades para limpiezas en niños, en orfanatos. Entonces, creo que también ahí está, porque si... ¿Qué otras especialidades podrías aprovechar el mismo recurso que estás utilizando? Exactamente. Si haces jornada oftalmológica, puedes hacer dental. Exacto. Voy a hacer una paréntesis. Todos ustedes, amigos, si hay un tema que valdría la pena revisarse, les digo, porque lo vi la última vez que estuve en Visualiza, es que también tenemos que checarnos el oído.
Yo me estoy quedando medio sordo a veces de tanto estar en la radio, dirían, pero bueno, esas son de las cosas que tenemos. Sí, porque pasamos aquí bastante en la radio, o sea, que pues hay que chequearse sus oídos. Sí, también sus oídos porque tienen que ver también con la educación y la visión, ¿verdad? Entonces, es eso. Y uno de los sueños que tenemos como Visualiza es erradicar la ceguera prevenible en Guatemala, ¿verdad? Esto quiere decir que todas las personas que sean ciegas tengan una opción, ¿verdad? Ciegas prevenibles. Prevenibles. Que es catarata y todo esto, ¿verdad? Lentes. Entonces, lentes a nivel nacional. Queremos erradicar la ceguera. Yo quisiera hacerte una pregunta más para darle apoyo a todos nuestros oyentes. ¿Cada cuánto deberíamos estarnos chequeando los ojos y qué tipo de síntomas deberíamos estar teniendo mucho cuidado? Porque puede ser una enfermedad prevenible. Bueno, yo creo que tienen que chequearse todo. Bueno, no creo, sino que todos los años tienen que hacerse un chequeo, ¿verdad? Porque después igual... Oftalmológico, ¿verdad, amigos? No solo ir a ver si van a cambiar anteojos de moda. O sea, es un tema de chequeo. Sí, porque les tienen que dilatar la pupila, ver el fondo de ojo, ver si no tienen los ángulos estrechos de sus ojos. O sea, por el glaucoma, que eso, como les decía, la ceguera... prevenible. No, la ceguera... silenciosa, la ¿verdad? silenciosa, sí. Que también ya viene ya va a pasar el día de glaucoma mundial, ¿verdad? Pero tienen que checarse una vez al año, ¿verdad? Hacerse chequeo completo oftalmológico, ¿verdad? Y cuando tenés la vista cansada, que te duele la cabeza, mirás borroso o mirás cositas en la visión, a veces es mejor chequearte. Así es, así que bueno, adicional a la inspiración, también animarle a que, y eso se lo hemos dicho y se lo digo yo que tengo una corredora de seguros, es mejor la prevención, siempre va a ser mucho más barata la prevención que el curar, así que hágase su chequeo médico completo, ahora le estamos sumando, revísese sus ojos, sus oídos y vea que si todo está bien, fantástico, ya hacemos la próxima cita el próximo año, pero bueno. Lamentablemente, llegamos al final. Teníamos todavía, si usted viera la cantidad de preguntas que teníamos para hacer una serie. Así que espero que usted se haya disfrutado de este programa y agradecerte, Juan Francisco, la oportunidad de estar con nosotros y dejarte oportunidad no solo para despedirte, sino alguna palabra final que querrás compartir con la audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por poder compartir esto. Espero que a todos les sirva. ¿Verdad? Yo sé que a veces el programa es un poquito corto y uno quisiera extenderse, pero yo muchas gracias por compartir esto. Si necesitan algo más, pues estoy para servirles, ya saben, ¿verdad? Ya nos podemos poner un poquito más técnicos también. Entonces, ya que ya me gané mi puesto también. Bienvenidos. Cuando ustedes necesitan algo, pues aquí bienvenidos y también necesitan que conteste algo fuera del programa, pues estoy para servirles, ¿verdad? Cualquier cosa que necesiten y también a toda la audiencia, pues, por favor, chequéense los ojos una vez al año, en cualquier lado, no Visualiza, sino que por favor, chequéense los ojos. Creo que es una de las partes más importantes del ser humano. Y yo sí le diría, si quiere, vaya a Visualiza. Yo fui a probarlo, fui a probar el servicio y estoy muy contento. Así que si usted quiere comprobar por usted mismo, bienvenido. Mario. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Realmente es un gusto, como escucharon, Visualiza y pues a la familia allí realmente tienen un espíritu de solidaridad y realmente es de sentirse orgulloso, no solo por el crecimiento, porque han demostrado que ayudar a las personas es buen negocio. Así es, así que queremos agradecerle a usted el haber estado con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera, particularmente agradecer a nuestro invitado especial hoy, Juan Francisco G., como siempre a Mario como mi amigo coanfitrión y a Jeff en los controles, agradeciendo a cada uno de ustedes el haber estado con nosotros en este programa. Esperamos que usted también pueda acompañarnos la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, Dios le bendiga.